vamos a hablar ahora, nos vamos a ir con una entrevista que tenemos en cuanto a Luis Eduardo Franco Lor, la situación actual de él. Y tenemos a propósito a su hijo, Eduardo Franco Mendoza, sobre el caso ligado y la defensa también de su papá. ¿Qué es lo que está pasando? Escuchemos al respecto. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder explicar un tanto la situación jurídica de mi padre y en general de este malhadado caso, ¿no? Perfecto, por favor, cuéntenos cuál es la situación actual en cuanto a salud y también legal de su papá. Bueno, después de la audiencia de formulación de cargos, en donde Fiscalía se allanó a la justificación de las medidas cautelares de la defensa técnica hecho inteligentemente por el doctor Héctor Banega Fernández, la situación jurídica de mi padre principalmente tiene que cumplir dos medidas cautelares. La primera, la prohibición de salida del país, y la segunda, la presentación periódica cada 15 días ante el juzgado de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Está preparándose en esta etapa procesal, penal, se está preparando los documentos de descargo correspondientes, como en derecho corresponde y de acuerdo a la evidencia empírica, porque principalmente sobre el doctor Eduardo Franco no pesa ningún tipo de responsabilidad penal, no hay ningún chat a él que lo incrimine de forma personal en ningún tipo de asociación ilícita y peor del cometimiento de delitos menores a 5 años, como lo establece el Código Penal Penal, y en ese sentido se le va a ofrecer a la Fiscalía General del Estado todos los documentos de respaldo, todas las alegaciones, para que en la etapa de preparatoria de juicio se pueda ratificar a través de un dictamen abstentivo la presunción de inocencia y que no vaya a juicio, ¿no? Esa es la situación jurídica. En cuanto a Saludos. la situación de salud, Eso. él ahora se encuentra estable. Cuando pasó, digamos, el problema de las retenciones arbitrarias, de la violencia en cuanto al despliegue policial, a la situación engorrosa que se vivió en el aeropuerto, donde atentaron contra Lo nuestra seguridad. recordamos, lo recuerdo. Claro, todo eso lo hizo subir la presión, todo eso Lo recuerdo. generó un estrés que le dio una cardiopatía y esto lo puso en el hospital. Ahora él está estable, él es muy emotivo y en la medida de que esté en casa con su familia estará bien, ¿no? ¿Qué tal? Saludos, Carlos Julio Gurumendi le saluda desde este panel, Luis Eduardo. Conocíamos sobre la salud, el estado de salud está estable, gracias a Dios, pero lo que nos preguntamos los ecuatorianos es, él iba a los Estados Unidos de paseo. Al retornar acá, porque fue traído por esta orden que existía, también quiso irse a Colombia. ¿Por qué? Sí, es importante explicar Aclarar esto, ¿no? todo eso, efectivamente. Cuando el doctor Franco compra el pasaje para Nueva York, él se va en vacaciones, va a ver a su hija que vive allá. No existía ningún tipo de impedimento para salir del país, ni ningún tipo de diligencia. De hecho, la notificación de la audiencia de formulación de cargos para el sábado, recordemos que esto fue el día miércoles, se da en tránsito, cuando él se encontraba en Colombia ya abordando para ir a Nueva York, ¿no? Entonces, en ese interín, en el viaje, porque fue, digamos, una jornada casi de 15, 16 horas, desde que toma el vuelo hasta que hace conexión, espera, las autoridades ecuatorianas le generan la orden de difusión azul. Entonces, cuando le llega esto a los americanos, le dicen, mire, su país ha pedido la orden de difusión, tiene que regresar al Ecuador. Mi padre, por supuesto, regresa, y en ese interín que atentaron, no estaba garantizada nuestra seguridad, no sabíamos dónde ir porque íbamos a recibirlo en el carro, etcétera, para salir del aeropuerto. Esta gente quizás nos hubiera seguido, no sabíamos qué podía pasar con respecto a la seguridad. Decidimos llevarlo al área de transbordos internacionales para así salvaguardar nuestra seguridad. Y allí fue que, en efecto, ya estando allí, antes de pasar migración, nos notifican de la orden de detención para fines investigativos, que lo querían llevar a Quito, etcétera. Y allí, bueno, gracias a las cuestiones, digamos, de la defensa técnica, que verificó que había una situación de doble vulnerabilidad. Mi papá tiene 70 años de edad y tiene situaciones cardíacas y enfermedades preexistentes, se pudo quedar en Guayaquil y pudo ser trasladado al hospital de Guayaquil, donde le dieron
una correcta atención médica y donde lo pudieron estabilizar. Las presiones de mi padre a nivel cardíaco oscilaban entre los 15, 16, 17, la máxima, ¿no? Esto es peligrosísimo en una persona de 70 años de edad. Señor Franco, buenos días. Tyron Lino le saluda. Qué gusto poder entrevistarlo y conocer sobre todo la postura de ustedes como familiares del señor Eduardo Franco Leor. Recordábamos, sí, esa cobertura que tuvo Yanela justamente en el aeropuerto. Lo veíamos usted, evidentemente como hijo, defendía a su padre de ese acoso mediático, mientras los periodistas de una u otra manera lo que querían es tener una reacción ante este tema de importancia político. Y Más ahí allá de queremos eso. ir, claro. Pero queríamos ir a eso, a la parte política. En el debate hubo un aspecto que de una u otra manera me gustaría saber cuál es su opinión. La candidata Luisa González, ella dijo que ella misma se había encargado de expulsar del partido a Ronnie Aliaga por los hechos en que se lo involucraban. No es lo mismo que su padre, pero sí ella también mencionaba algo que usted dijo hace un momento, de que el tema de los chats de la denominada Liga Azul, del caso Ligados, no eran verificados si salían justamente del teléfono del señor Verduga. Pero hay que recordar o tener presente que la postura, el apoyo político que tenga en este caso RC con el tema también de sus padres será muy importante, ¿verdad? Porque una cosa tiene que ver con la otra. La postura justamente de RC a favor o en apoyo, en solidaridad con su padre, ¿cómo está? ¿Cómo está de pronto algún mensaje o una postura que tenga Rafael Correa en torno a la parte procesal que está llevando su papá? Cuéntenos esa parte, porque sería interesante saber si que el tema de Eduardo Franco Leor lo va a manejar personalmente o también tendrá un respaldo político. Bien, solamente una cuestión para aclarar. Lo que pasó en el aeropuerto, nosotros no nos hemos opuesto jamás a la labor de los periodistas. De hecho, nuestra respuesta era decir que no habían declaraciones nada más. Pero nosotros fuimos agredidos, no se sabe si por periodistas o por gente que Por la gente que estaba allí. alrededor. Por ¿cierto? periodistas no. Claro. Por periodistas Por la no. gente que estaba alrededor, que incluso Así una es. botella se vio que Le habían lanzaron a su papá, lanzado ¿no? a su papá. Entonces, yo Más los respondí gritos. ante esas agresiones, no a los periodistas. Así Yo en ningún momento Yo justifico me porté, digamos, en una Y eso sí situación es verdad. que Y no es sea verdad, yo estrictamente profesional. Yo entiendo que ustedes justifico quieren eso. sacar la noticia, quieren sacar las cámaras, y eso está bien, y eso es lícito, y lo comprendo. No, y también Eso solamente- justifico el hecho de que igual, como hija, si algo Así le es. están haciendo a mi mamá o a mi papá, yo voy a cubrir. Y se lo digo desde una posición porque yo sí recibí codazos, pero más allá de eso, lo entiendo. Y no es que hay que tomárselo personal. ¿Por qué? Porque como hijo, en esa posición, más allá Así de lo es. legal, de lo político, de lo que usted estaba pasando, usted sacó a relucir eso. Entonces, al menos por ese lado, señor Lino, espero que le haya quedado No, ahí. sí, clarísimo. Por eso yo lo único que recalcaba es justamente lo que fue el acontecimiento. Porque Ahora dejémoslo tanto responder él la lo segunda mencionaba. parte, Ahora sí. la segunda parte parte de la política, pregunta. el respaldo de RC, señor Lord. Sí, sí. Bueno, el respaldo lo ha dicho, por ejemplo, el presidente Correa lo publicó en Twitter desde el momento que pasó la agresión, ¿no? Manifestó que cómo era posible de que se tratara de pillo al doctor Franco cuando es una persona honorable. Ese es un respaldo que se da no solamente a nivel político, sino a nivel social, de las personas que nos conocen, que conocen mi familia, que conocen de dónde provenimos. Somos 4 profesores universitarios aquí en la casa, tenemos relación con todas las universidades de Guayaquil, con toda la comunidad académica, también con la comunidad de juristas. Sí, nosotros somos gente conocida en Guayaquil y saben de dónde provenimos, dónde venimos, la honorabilidad que tiene mi familia. Entonces, en ese sentido, no solamente hay algún tipo de apoyo político, sino también social, de respaldo frente a estas agresiones. Y yo he recibido, y tengo que agradecer, también a todas las manifestaciones de solidaridad a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel político de distintos actores, no solo de RC5, porque recordemos que mi papá tiene una larga trayectoria, tiene amigos en diferentes partidos políticos, etcétera, que se han solidarizado frente a una situación absurda, caótica, que en definitiva a él, a nivel personal, no hay ningún tipo ni ninguna razón para involucrarlo en un proceso penal. O sea, yo quisiera que ustedes como periodistas puedan recabar algún chat, algún mensaje que Eduardo Franco Leor haya querido cometer un delito, haya querido armar un concurso, haya querido recibir un dinero, haya querido realizar cualquier tipo de delito. Y ese Eso chat, no existe. Luis Eduardo, Más y ese bien, chat lo sí. presenta la Fiscalía prácticamente. Usted dice que son falsos, como también lo dijo la candidata a la presidencia de la República, Luisa González. Y también rechaza el alias El Justiciero. Yo no he dicho que son falsos con respecto a los textos que ha escrito mi papá.
Eso es algo que la Fiscalía tendrá O sea, que los chats, verificar. Son presumiblemente, porque así lo dice el fiscal en su acusación, presumiblemente valederos, pero eso sigue su procedimiento técnico. Esos chats tienen que velarse por que se haya protegido la cadena de custodia. Esos chats tienen que cortejarse con el número de teléfono. Todo eso son criterios técnicos. Antes de hacerlos públicos. Bueno, la cuestión de la publicidad de los chats, esto es para el mediatismo, ¿no? Para la cuestión de la campaña, para las redes sociales, etc. Pero en el proceso penal se deben de seguir una serie de garantías y una serie de instituciones que aseguren la legalidad de esos chats. Y eso es una cuestión técnica, eso yo no lo digo ni lo determina incluso mi padre, más allá que pueda reconocer uno que otro mensaje de memoria. Pero está confirmado que el seudónimo El Justiciero corresponde a su padre. ¿Usted lo identifica también así? Ese es un alias que mi padre utilizaba desde el colegio y que lo utiliza frecuentemente en sus relaciones personales. En la aplicación Wire es una aplicación que da para tener nicknames, para tener apodos, y ese es el que eligió él. Y eso de ninguna manera constituye un delito, por supuesto. Bueno, en todo caso, el proceso continúa. Y lo más importante para ustedes de la familia es que su padre está en un estado de salud estable y a seguir enfrentando esta situación judicial, legal y política, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo política, ¿no? A nivel político ha habido mucho rédito con respecto, usted puede ver, por ejemplo, en el debate, que el presidente lo nombra 3 veces, nombra el caso, etcétera, tratando de generar un impacto político que yo considero que no lo tiene, que no es para tal, que más bien en el ámbito del derecho, si en este país las instituciones fueran neutrales, si en este país hubiera una justicia penal que en realidad esté encaminada a perseguir a delincuentes, a perseguir delitos, a establecer responsabilidades penales objetivas, la presunción de inocencia tiene que ratificarse y el fiscal se tendría que abstener de acusar a Eduardo Franco López. Ok, Luis Eduardo, queremos agradecer su participación y aclarar muchos puntos importantes en este espacio a través de Ecuantena 1030M Radio y Televisión Digital. Que tengan buen día. Les agradezco por haberme invitado y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Vámonos a una pequeña pausa luego de esta entrevista y ya volvemos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos.